Continuamos con la parte 3 del interesante tema, el bautismo por los muertos, doctrina cristiana o doctrina pagana. Buscando un ejemplar del Libro de Mormón en preparación para este trabajo, entré en uno de los lugares de reunión de los santos de los últimos días. En el vestíbulo me fijé en un rótulo que decía: hermanos, no descuiden su genealogía. Los muertos dependen de nosotros. ¡Qué vana esperanza! Pobre de los difuntos que dependan de nosotros. Y usted, estimado amigo, note de paso la conexión católico-romana de este culto esotérico. En el catolicismo romano se ofrecen misas por los difuntos, mientras que en el mormonismo se hacen bautismos por los difuntos. ¿Qué diferencia esencial hay entre ambas prácticas? Lo cierto es que las revelaciones de confirmación que reciben los santos de los últimos días o mormones no son nuevas, no son exclusivas de los mormones tampoco. Los espíritus del bajo mundo dan las mismas seguridades a los médiums cuando entran en trance en las sesiones espiritistas. Aseguran a los médiums y a sus consultantes que el espiritismo es la verdadera religión. Los agentes del abismo han afirmado exactamente la misma cosa a los miembros de la Asociación para la Unificación Mundial del Cristianismo, o sea, a los seguidores de la religión del coreano Sun Myung Moon. Una y otra vez también han dicho lo mismo de otras sectas tan estrafalarias como las ya mencionadas. ¿Cuántas religiones distintas pueden ser la única verdadera a la vez? ¿Cómo se divierte Satanás enviando mensajes de confusión a la crédula humanidad? ¿Cómo manipula sus marionetas o espíritus de error para que patrocinen sus mentiras? Estimado amigo, solo hay una verdad y esta es Jesucristo. Solo hay un camino al cielo y ese es Jesucristo. Solo hay una vida eterna y es la que da Jesucristo cuando uno se arrepiente del pecado y confía en Él. Y todo esto porque Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, como se nos dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. ¿Qué significa entonces el versículo de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 29? Ahora vamos a pasar ese pasaje. Sencillamente, estimado hermano, lea con cuidado el contexto en que está entretejido y lo descubrirá fácilmente. Note en primer término que el capítulo 15 de Primera de Corintios trata fundamentalmente sobre la resurrección de los muertos y sobre los que creen o descreen esta doctrina. El apóstol Pablo no discurre aquí sobre la doctrina del bautismo cristiano ni sobre el bautismo por los muertos. El tema central del capítulo 15 es la resurrección. El bautismo por los muertos ingresa a escena solamente como una interpolación de material foráneo al tema central. Se trae a colación solo para reforzar el argumento principal, que es la factibilidad de la resurrección de los muertos, la cual en Corinto algunos descreían. Notemos pues tres grupos de personas que Pablo destaca en este capítulo. El primero de ellos se encuentra en el versículo 12, donde se dice la frase algunos de vosotros, o sea, a los cristianos corintios, a quienes la carta de Pablo era dirigida. El segundo grupo, que se encuentra en el versículo 30, en la frase que dice,
nosotros que peligramos a cada hora, o sea, a San Pablo y el hermano Sóstenes, signatarios de esa carta. Y el tercer grupo de personas que Pablo menciona está en el versículo 29, donde dice, los que se bautizan por los muertos. Los que practicaban el bautismo por los muertos, según el versículo 29, eran pues un grupo distinto al de los creyentes corintios y distinto a aquel en que se incluía Pablo. Eran una tercera posición. Eran nada menos que un grupo de corintios paganos. Ingresan a escena solo para que el autor pudiera destacar que no obstante estar tan lejos de Dios y la salvación, estos idólatras tenían una cosa a su favor: creían en la resurrección de los muertos. Esto lo distinguía de aquellos que la negaban, a los cuales Pablo alude en este pasaje. O sea, en el versículo 12, Pablo dice, ¿alguno de vosotros no creen en la resurrección de los muertos? Entiéndase que Pablo no se encuentra endosando en manera alguna la práctica de estos idólatras, sino que incidentalmente destaca el hecho de que a pesar de ser paganos, creían en la resurrección. De esta manera, hermano, en estos pasajes, Pablo en ninguna manera insinúa o dice siquiera que ellos practicaban el bautismo por los muertos, porque notamos una diferencia entre el versículo 29 y el versículo 30. Si Pablo hubiese practicado el bautismo por los muertos al igual que los demás cristianos, él bien hubiera dicho en el versículo 29, ¿qué haremos los que nos bautizamos por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Pero Pablo no toma esa opción, sino que hace una distinción clara y dice, en el versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Ahora veamos el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a cada hora? Vemos la diferencia clara. Pablo en ninguna manera se incluye en el grupo de los que practicaban el bautismo por los muertos, sino que Pablo trae a colación el ejemplo de los que se bautizaban por los muertos, porque algunos de los corintios cristianos no creían en la resurrección. Y Pablo toma ese ejemplo para ilustrarles a los cristianos corintios de que aún los paganos o idólatras creían en la resurrección, y por qué ellos no lo hacían. Concluimos entonces, estimados hermanos, que los corintios paganos estaban habituados a bautizarse por los muertos y no los corintios cristianos. Reiteramos que la doctrina de bautizarse por los muertos y otras extrañezas típicamente mormonas definitivamente identifican al mormonismo con el paganismo histórico, con el catolicismo romano y con el espiritismo. Por consiguiente, el mormonismo, estimados hermanos, no puede ser cristiano. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes este estudio sobre la doctrina del bautismo por los muertos a la luz de la Biblia. Y queremos, pues, decirle que si usted tiene dudas, preguntas o comentarios, no dude en escribirnos. La dirección es la siguiente: libertad284@yahoo.com. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los libertará. Juan capítulo 8, versículo 32. Así que será hasta la próxima.